Es el autor de temas que cantan todos. Es un artista que atraviesa todas las generaciones, desde chicos hasta sus abuelos, y me atrevo a decir que es uno de los artistas más federales de la escena local. Amado también en España, nuestro entrevistado de hoy es el autor de La llave, No me olvides, Tu voz y para mí un próximo hit, 11.000. Se encuentra presentando 11, justamente su último disco, con el que va a acumular 11 Teatros Ópera Alliance. Nuestro entrevistado de hoy es Abel Pintos. Muestro aquí su disco. ¿Cómo estás, Abel? Muy Bienvenido. bien, gracias. Bienvenido. Abel, quiero saber qué pasa, por qué 11 para este disco y qué pasa entre vos y el número 11, que entiendo que es un número cargado de magia para quienes creen en la numerología. Sí, bueno, fue una conjunción de cosas. La verdad es que antes de hacer el álbum tenía claro que un posible título era 11. Yo nací un 11 de mayo. A los 11 años tomé la decisión probablemente más significativa de mi vida, que fue tomar la música como un camino para desarrollar mi vida, para desarrollarme como ser humano. Este álbum es el álbum número 11 y es un álbum que presenta muchos desafíos para mí después de 20 años de música, porque es el primer álbum en editarse en Argentina y en otros países, porque es el primer álbum que voy a grabar a otros países. Es la primera vez que grabo, que paro, 6 meses para trabajar en un álbum. Nunca en mi vida había estado 6 meses sin cantar, sin hacer conciertos, quiero decir, porque sí canté durante el disco. Después de 10 años de autoproducirme en el estudio, vuelvo a confiar en otros productores, esta vez en productores que no tenían ni idea de quién era yo, ni de lo que hacía, ni de cómo me iba en Argentina, ni de nada. En Leiva, que es un músico español, y Martin Terefe, que es un sueco que trabaja en Londres hace muchos años, que se dedica, aparte al indie, en anglos, a cualquier otra cosa. Durante la grabación, por otro lado del disco, el 11 empieza a aparecer primero en hechos que parecían absurdos, pero que con el paso de los días se acumulaban y terminaba siendo una presencia significativa durante la grabación. Y luego también terminé dándome cuenta de que, sin elegirlo desde la producción, todo lo que yo quería decir en este álbum lo había logrado decirlo en 11 canciones, y al disco no le cabía una canción más. Si grabábamos alguna canción más, iba a ser por mero capricho musical, ¿no? Lo que yo quería decir verdaderamente ya estaba dicho en 11 canciones. Y por otro lado, y por último, el disco habla de dónde pienso yo que están las relaciones entre los seres humanos hoy en día, de cómo creo yo que uno se relaciona con los demás conforme a cómo se relaciona con uno mismo, y también doy mi opinión del el valor que yo creo que tiene respetar las individualidades en todas las relaciones, la propia y la del otro, para poder respetarnos y para poder elegirnos desde ese lugar por lo que somos, y no por los intereses que podamos tener creados cada uno. Al final, en la numerología propiamente dicho, el 11 termina siendo un número que habla de espiritualidad y de sabiduría, y entonces creo yo que si realmente lográramos relacionarnos con todos, eligiéndonos por quienes somos y por lo que somos y valorándonos, y no por nuestros intereses, probablemente las relaciones empiecen a ser un poquito más sabias. Entonces todo terminó confluyendo en que 11 era verdaderamente una buena opción como título para este disco en este momento de mi vida. Y hay un tema que yo lo mencionaba en la introducción, que es este tema 11.000, donde vos hablas de la vanidad. En un momento de la letra, no sé si la voy a citar textual, pero decís algo así como: no quiero sonreír si no estoy feliz. Que es algo bastante potente para decir en los tiempos que corren, donde estamos exhortados no solo a ser felices, sino a mostrarnos felices, Sí. ¿no? En esta como explosión de las redes sociales. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Fue un poco para vos una necesidad leyendo los tiempos que corren? Cada disco es como una crónica muy clara de cada etapa de mi vida. Yo empecé a cantar a los 11 años, y entonces fui un niño, fui un preadolescente, fui un adolescente absoluto, comencé a ser un adulto, y todo fue a través de la música. Hoy siento que soy adulto ya hace muchos años, legalmente adulto, pero comienzo recién ahora a relacionarme con mi concepto de la madurez en la vida, ¿no? Entonces pienso que este disco de alguna forma me encuentra en esta etapa de querer dar mis primeros pasos dentro de la madurez, en la adultez. Y por eso me atrevo a ver las cosas
desde el aplomo que puede provocar la madurez por todo lo experimentado, así también como desde la euforia y la ansiedad que provoca saber que te queda todavía mucho por descubrir y por aprender. No obstante, observo mucho las cosas que suceden a mi alrededor y sobre todo observo lo que a mí me sucede. Y luego desde ese lugar doy crónica de todo aquello a través de mis canciones. Entonces, hoy sintiéndome adulto, realmente también siento la posibilidad de empezar a elegir más minuciosamente las cosas que quiero y no. Y por ejemplo, entre ellas, no quiero sonreír si no me siento feliz. ¿Te sentís a veces empujado? Porque un poco todos somos empujados, ¿viste? Como hay una cosa de que todos somos mirados, digo, incluso seamos o no figuras públicas, todos somos mirados y la versión que editamos de nuestras propias vidas y que proyectamos tiene que ser como la mejor versión posible. Hay ahí como una tendencia a eso cada día. Pero bueno, yo no pienso que lo complicado sea que cada vez querramos mostrarnos más y compartir más. Al contrario, me parece que compartir siempre es de un nivel de apertura muy interesante. Yo creo que lo complicado comienza cuando uno quiere compartir y sobre todo cuando uno quiere convencerse de cosas que no son propias de uno. De repente, por supuesto que siempre es más lindo sentirse alegre que sentirse triste, pero luego cuando uno está triste por algún motivo, también es bueno abrazarse a ese pasaje, porque todo pasa. Y también es bueno identificarse con ello y también es bueno aprender y descubrirse en ello para luego poder trascenderlo. No hay forma de trascender ninguna situación si no la conoces y si no la experimentás, porque para lograr salir de un lugar tenés que recorrerlo hasta encontrar la salida, ¿verdad? Ni que hablar que no hay forma de escribir o cantarle a eso si no lo atravesaste, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que después de todo escribir canciones tiene la ventaja de que uno puede crear contextos y puede crear historias. Hay quienes resultan tener mucha habilidad para poder construir historias de la nada o de un gesto imaginativo o imaginario o de alguna historia ajena o del paisaje incluso. Hay muchos músicos increíbles paisajistas. Bueno, no es mi caso. Yo soy muy autorreferencial para escribir. Es cierto que siempre digo que no todas las historias que escribo son literalmente vividas por mí, pero sí todas las emociones protagonistas de cada una de esas historias son experimentadas por mí de alguna u otra manera. Recién hablabas de tus productores y yo un poco escuchando el disco, digo, más allá de que siempre se ve la influencia del folclore en vos, pero me daba como una sonoridad más folk, más de los cantautores por ahí, indies de la música sajona, y decía, bueno, qué linda línea de exploración, de quiénes te nutriste, qué te inspiró, digo, además obviamente de los productores con los que trabajaste. Bueno, por un lado tuvo que ver mucho esto de sentarme a cantar mis canciones a personas que no tenían idea de dónde venía ni hacia dónde iba, y que lo único que hacían era interpretar lo que eso les provocaba. Y resultó ser que les provocaba caminos que iban hacia este lugar que vos mencionás. Por otro lado, no fue una decisión, ni digo que el disco tenga influencias reales de estas personas, pero sí es cierto que yo me encuentro grabando el disco en un momento de mi vida en el que empiezo a descubrir a Bob Dylan. Era la primera vez, o sea, por los tiempos en los que empecé a trabajar en el álbum, fueron los tiempos en los que por primera vez me sentaba a escuchar un disco entero de Dylan. Y también estaba en un contacto muy fuerte de mi relación de años con David Bowie. Yo soy fan de David Bowie desde preadolescente y me gusta mucho su música, pero bueno, siempre tenemos como altibajos en las relaciones de todo tipo y también con nuestros ídolos. Y venía de un año de una conexión muy fuerte con su disco nuevo y con todo lo que él estaba mostrando. Para colmo sucede, bueno, lo de su desaparición física y su despedida de alguna forma. Y todo eso, bueno, insisto, no digo que en el disco haya una referencia a ninguno de ellos dos, ni una influencia tangible, si se quiere, o perceptible. Pero sin dudas tuvieron algo que ver ahí, evidentemente, ¿no? Lo mencionaste 2 veces y me gustaría ir como a esa escena. Tengo entendido que un 17 de agosto vos te subiste a un escenario para un acto de San Martín y tuviste como una especie de epifanía. Digo, vos supiste ahí que te querías dedicar a la música. ¿Cómo fue ese momento de revelación? Porque
tienen mucho de magia esos momentos. En realidad, sucede que un poquito antes yo tengo una reunión en mi casa con mis padres y les hago saber que yo quería dedicar toda mi vida a la música y que quería cantar todo lo que pudiera, si podía hacer cada día. ¿Cómo era tu contexto familiar? Digamos, vos venís de una familia trabajadora. Sí, mis padres trabajaban todo el día, mis hermanos tienen 8 y 11 años más que yo, así que ya estudiaban y trabajaban también todo el día. Entonces yo cantaba en un coro como actividad extra colegial, digamos. Y por la práctica de cantar cada fin de semana y todo, que fue que terminó de reforzarse en mí esta idea. Entonces lo planteé a mis padres y una de las cosas que ellos me plantearon fue que tenía que encontrar la forma, que ellos no podían en ese momento dedicarme el tiempo como para crear los espacios suficientes o necesarios. Entonces me puse a pensar de qué forma me iba a automanagerear en esos primeros pasos y lo primero que se me ocurrió fue ir a mi colegio una tarde, pedirle reunión a la directora y decirle que yo pretendía representar a mi curso en cada acto que hubiera a lo largo del año cantando. Bueno, lo hablo con mis compañeros, me dan su vista buena y entonces me aseguré de 5 o 6 conciertos en el año. Y el primer concierto inmediato que viene es este del 17 de agosto en referencia a un aniversario por la muerte de San Martín. Además tengo que poner entre paréntesis que San Martín es uno de mis héroes y mis ídolos, entonces también fue muy importante para mí en ese sentido. Y ese día lo que me pasó sí fue que mientras estaba cantando me di cuenta que era posible. Dije, esto que planteé es realmente posible. Era tu cordillera esa. Sí, total, porque además ese concierto era para mis compañeros. O sea, vos imaginate que cuando vos tenés 11 años y cantás para tus compañeros, lo primero que resulta es la burla, ¿no? O sea, la primera reacción es la de la burla, ¿no? Que nadie te cree, ¿qué haces ahí haciéndote el que cantás y todo esto? Y de inmediato a la tercera canción eran mis propios compañeros aplaudiéndome y al final era ovación y diciéndome muy bien hecho y eso fue, qué sé yo, muy importante y eso me hizo sentir que era posible lograrlo. En alguna entrevista leí que decías que tu conexión o una de tus primeras conexiones absolutamente emocionales con la música fue cuando la escuchaste a Mercedes Sosa. ¿Qué te pasó? ¿Qué cualidades reconoces en ella? Digo, además de las obvias que reconocemos todo, pero ¿qué te pasaba a vos con ella? Bueno, fue algo muy claro. Yo escuchaba mucha música en mi casa y la música me estimulaba mucho. Me divertía, era lo único que me mantenía. Yo era un niño bastante intenso y era lo único que me mantenía ahí calmo. Por el único motivo por el que podía callarme un buen rato. Pero la diferencia fue muy clara porque el día que escuché a Mercedes Sosa lloré de emoción por primera vez en mi vida. Entonces, pasado el tiempo, me di cuenta de esto y darme cuenta de ello, rememorando y pensando cuándo fue la primera vez que yo lloré de emoción en mi vida. Me di cuenta de que había sido escuchando a Mercedes. Entonces dije, bueno, ahí está el punto de conexión tan profundo, ¿no? Ella me acercó a la emotividad de la música y no solo al estímulo, o sea, todos los otros estímulos existían ya, la diversión, la adrenalina, escuchaba rock por mis hermanos, escuchaba baladistas por mi madre, escuchaba folclore por mi padre, pero no estaba ese punto de la piel de gallina y de llorar de emoción y eso vino con Mercedes. Hay una cosa que tenés vos que es que sos un artista muy versionado, Sí. entre ellos por las bandas de lo que podría llamarse la cumbia pop o la cumbia de los covers. ¿Cómo te hace sentir eso, verte como un artista súper versionado en los géneros más diversos? ¿Te lo tomás como un homenaje? ¿Te divierte? ¿Cómo lo vivís? Me conmueve y me emociona porque durante muchos años fui intérprete únicamente. Sigo haciendo mi versión de algunas canciones y autores y tengo muy claro que busca uno en una canción de alguien más. Y que alguien pueda hacer pie en una canción mía realmente que me conmueve. Porque muchos me dicen que lo que no les gusta de que alguien me versione es que utilice canciones mías que fueron un éxito para tener fama. Y yo siempre les digo, no, es un punto de vista que para mí es errado, porque justamente que cuando vos tomás una canción que fue, cuanto más conocida es la canción que vos tomás, con más razón tiene que ver el hecho de que te identifica realmente. Porque claramente si ya fue un gran éxito, vos no vas a perseguir que sea un éxito.
Vas a perseguir que te brinde la oportunidad de decir cosas que querés decir pero no sabes cómo decirlas. Distinto es cuando alguien toma una canción tuya de las menos conocidas, entonces sí puede buscar esa persona la oportunidad de tener un éxito con esa canción, lo cual es súper loable y me parece y perfecto. Pero cuanto más conocida es tu canción y la versionan, realmente más se está identificando el músico. Así decido leerlo yo y por eso me conmueve que suceda independientemente del género, porque a mí me gusta la música sin géneros. ¿Cómo te llevas vos con la idea de la fama? Viste que hay muchas concepciones. He hablado con muchos artistas, hay quienes la consideran como medio una gran confusión. El otro día escuché en un programa de Nuestra Señal que Vicentico decía algo así como que la fama era una gran confusión, otros que dicen que es como una suerte de impostora. ¿Vos cómo te llevas con la fama? ¿Te abruma por momentos? ¿Qué te pasa? No, yo me relaciono más con el concepto de popularidad que con el concepto de fama, probablemente porque lo comprenda más. Yo nací en Bahía Blanca, me crié en muchas ciudades del sur y muchas de esas ciudades eran más bien más tirando a pueblos que ciudades. Y había muchos personajes populares, eran personajes queridos por el público, por la gente. El almacenero que fiaba, no sé, qué sé yo, el maestro que tocaba la guitarra, digo, había personajes, ¿no? Y esos personajes eran queridos y respetados. Y simbolizaban algo muy claro. Entonces, entender que yo hoy soy un personaje querido y conocido y sentir que tengo un sitio y que tengo una función para mucha gente, me resulta muy conmovedor. Entonces no puede resultarme eso un peso ni una presión de ninguna manera. Hay algo que a mí me llama la atención de vos, que es que te trazás casi como objetivo recorrer el interior profundo, digamos, el país de punta a punta. ¿Qué te devuelve eso? Porque hay algo que te devuelve en esos escenarios del interior que imagino que debe ser diferente. Yo lo leo al revés. Yo creo que yo le estoy devolviendo a todos esos lugares el agradecimiento por la experiencia que me brindan a la hora de invitarme y permitirme viajar tanto por tantos lugares. Porque los viajes, bueno, todos sabemos que brindan una apertura mental y espiritual muy, muy importante por todo lo que vivís en un viaje, todo lo que te quedás, todo lo que te llevás de cada lugar. Despertar cada día en un lugar distinto es toda una experiencia. Por momentos abrumadora, por momentos muy pequeños y por muchos momentos muy, muy reveladora. ¿Sos nostálgico? Porque te escucho hablar sobre el niño de los 11 años y te escucho hablar sobre tus viajes y demás, pero no percibo un halo de nostalgia detrás de eso. Cosa que por ahí sí en otros músicos. ¿Lo sos? ¿Cómo te relacionás con el pasado? No soy nostálgico. Okay. Puedo ir al pasado y regresar de él con mucha facilidad y mucho dinamismo. Probablemente porque no tengo conflictos allí. O al menos no son conscientes de esos conflictos. Ok, está bien. O los que habrá habido en algún momento estarán sanados, ¿no? ¿Correcto? Sí, no sé, no me gusta ser duro conmigo mismo. Y todo lo que considere que no fue lo más acertado, entiendo que desde este lugar puedo verlo como no acertado. También entiendo por momentos que todo sucede por algún motivo, qué sé yo. Hay muchos lugares donde uno puede ir a encontrar recursos para comprender o para comprenderse o lo que sea. Insisto, me gusta o no tengo ningún inconveniente en viajar al pasado más inmediato o más lejano, porque no tengo miedo de hacerlo, no tengo ahí rincones que no pueda recorrer al menos. Bien. Hay algo que se genera un poco con los artistas, que es que generan adoración y generan un interés absolutamente magnético por cada aspecto de su vida. ¿Cómo haces vos para preservarte? Porque sos muy privado, pero al mismo tiempo tampoco se ve como que haces un esfuerzo específico por proteger tu vida privada. ¿Cómo se maneja ese balance, no?
de la forma en que lo manejamos todos. Yo no creo que uno vaya por la calle contándole a todas las personas todos los niveles de su vida, digamos. Ujú. Ni los niveles de intensidad de las distintas relaciones, ni qué comiste, ni qué no dejaste de comer, qué sé yo, no estamos todo el tiempo contando eso a cualquier persona, ¿no? Vamos haciendo una especie de selección automática de qué compartir con quién y en qué momento. Y de la misma forma lo hago, no tengo que hacerlo de un modo muy especial. Desde ya que entiendo el nivel de interés que hay en ciertas cosas, o en todo en realidad, pero no tengo que trabajar de alguna forma especial en mí, qué voy a compartir y qué no. Es algo que siento y entonces lo que quiero compartir lo comparto con absoluta libertad y placer. Y simplemente lo que forma parte de algún nivel de intimidad al que siento que no todos tienen por qué tener acceso, entonces no lo tienen y ya. No es mucho más complicado. Vos, digo, porque te escucho hablar, tenés como una templanza y una calma que es llamativa. ¿Has trabajado sobre tu espiritualidad? ¿Trabajás sobre tu espiritualidad? Sobre mi individualidad, seguro. Ok, perfecto. Y preguntaste por la espiritualidad. Uh-huh. A ver, no de una forma, no de un modo formal, si se quiere. Pero de alguna manera me gusta estar atento, nada más. Me gusta estar atento a todo lo que me sucede. Trato de tomarme todo lo que vivo con la mayor calma posible para poder, si es positivo, disfrutarlo, si es menos positivo o si es de apariencias negativas, poder atravesarlo y poder llevarme algo de ello y sentir que valió la pena, ¿no? Entonces estoy muy atento a todo lo que vivo y a todo lo que me pasa. También trato de estar atento a lo que le pasa a los demás. Que me tome con calma las cosas no quiere decir que yo esté en calma constantemente. Pero no tengo problemas con no estar en calma cuando no lo estoy. Podés abrazar eso también. Sí, seguro. No hace mucho tiempo alguien me decía algo que me pareció muy bonito. No lo pude ver en ese momento, pero yo me sentía ahí muy dolorido y emocionalmente. Y entonces alguien conversando me dijo, bueno, tranquilo, ya vas a ver que hay un punto de belleza en el dolor. Y en ese momento desde ya que no pude verlo. Y luego, cuando ese dolor pasó, entonces me di cuenta de que verdaderamente había un punto de belleza allí. Y creo que tiene que ver con que el punto de belleza es justamente con descubrir que uno puede atravesar todo tipo de situaciones y de estados, y de todo ello llevarse un trocito más de luz, ¿verdad? Y ese es el punto, me parece, de belleza. Bien. Algo de la sabiduría que está en 11 también, Bueno, ¿no? que busco, al menos intento reflejar. Un placer haberte tenido aquí. Costó, pero lo logramos. Muchísimas gracias por venir, Abel. Para mí también fue un placer. Muchas gracias. Así pasó Abel Pintos por Conversaciones. Nos vemos la próxima.